va. Bueno, les voy recordando. Primero identifiquen la conclusión. De ahí ven que es S, que es P. Luego van a las premisas. Cambian aquello que llamaron S por S. Aquello que llamaron P por P. Y lo que sobra es la M. Luego ponen las premisas en orden. Y recién ahí hacen el diagrama de Venn. Vayan avisando cuando estén. Yo ya estoy. Buenísimo. El resto, ¿cómo viene? También. También. Ok. Bueno, entonces, ¿qué sería la S? Las medusas, Bien. La P. los pinos, Bien. Y la M. las hojas, no sé qué. Sí. Hojas perennes. Entonces, ahora podemos como traducir el argumento. Fijémonos cuál tiene las medusas, que dice acá, y hojas perennes.
Esa es la segunda premisa. Acá dice pinos y hojas perennes. Esa es la primera premisa, entonces. Escribamos primera esa que dice entonces algunos pinos, algunos P, son M. La segunda dice ninguna medusa, ningún S es M. Por lo tanto, algún S no es P. ¿Estamos? ¿Les quedó así? Sí. Sí. Bien, buenísimo. Vamos entonces con el diagrama. Tenemos las S, las P, las M. Entonces, por un lado teníamos a la S con la M y a la M con la P. Entonces, acá tenemos que empezar sí o sí por la que tiene a la S y a la M. ¿Sí? Porque tiene un ningún, mientras que el otro tiene un alguno no. Entonces, ningún S es M, ¿cómo se dibujaba? Usamos acá las S con las M. Se pinta el medio. Bien. Entonces, pinto acá en el medio y eso lo traslado a lo de acá, que es esto de acá. Buenísimo. Y si yo después digo algún P es M, En el medio, en la cruz. bien, dibujo acá. Entonces, eso lo traslado acá y me queda por esta zona. Acá ya está pintado, así que ahí no puedo, tiene que ser acá sí o sí. ¿Queda así el dibujo? Sí, me quedó así. Bien, buenísimo. Sí, también. Y entonces, la conclusión, algún S no es P. ¿Quedó dibujada? Yo creo que sí, porque la parte solamente, o sea, queda una parte sola de ese que no mezcla con P. Ok, vamos a... Para. Esto es como la conclusión. Esto no lo hagan o si lo hacen en el examen, háganlo por separado. ¿Cómo quedaría algún S no es P? Como que si esto es S, esto es P. Una cruz en el S. Una cruz en S y en relación a P, ¿adentro o afuera? Afuera. Afuera, tiene que quedar algo así. Hay entonces una X como por acá, No, no, claro. entonces no, por eso. Lo que sí quedó dibujado es alguna P no es S, o sea, quedó al revés. Hay algo que es P y que no es S, pero lo que nosotros buscamos es que haya algo que es S y que no es P. Sí, es distinto. ¿Estamos entonces? Bien, buenísimo. Pasamos entonces con otro ejemplo, ¿les parece? Sí. Sí. Buenísimo. Ah, a ver, alguno que esté bueno. Este se ve más o menos, pero dígame, si no se ve lo escribo. ¿Se lee? Sí, se ve.
Listo, buenísimo. Sí, sí, sí. Recuerden, siempre primero la conclusión, me fijo que es S, que es P, y de ahí voy a las premisas y me fijo que es M. Esto igual con práctica les va saliendo cada vez más rápido. Después no va a hacer falta hacer las premisas por un lado y después llevarlas al d 3, ya van a estar más cancheros, más cancheras, y lo van a hacer directo en el d 3. ¿Cómo vienen? Ya por terminar. Buenísimo. Ya terminé. Buenísimo. ¿El resto? Estoy por terminar también. Ok. Bien. Bueno, un minutito más y lo hacemos.
Bueno, ¿dónde está la conclusión? Empecemos por ahí. ¿El se sigue qué? Bien. Entonces, ¿qué sería la S y qué sería P? Mariposa sería S y P sería hongo. Bien. ¿Y la M entonces? Alucinógenos. Bien. Entonces, ahora voy a la premisa que tenga al hongo y alucinógenos. Esa es la que está primera justo. Entonces, acá, algún P es M, ningún S es M, por lo tanto, ningún S es P. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Buenísimo. Entonces, tenemos los tres circulitos. S, P y M. Y luego tenemos las premisas por separado. S con M y P con M. ¿Por cuál tenemos que empezar acá? ¿Algún PSM? Por la premisa mayor. No, por algo distinto. Por la universal. La universal. Claro, tenemos que empezar siempre por la universal. ¿Sí? Por lo menos al llevarlo al de 3, primero tengo que dibujar la que pinto. Ok. Entonces, tengo ningún SM. Tengo que pintar. ¿En dónde tengo que pintar? Tenemos En acá el la S y la medio, M. en el medio de la S y la M. eh, Que me queda entonces acá. ¿Sí? Y después tengo que decir que hay algún P que es M. En el medio, una cruz. Bien. Entonces, cuando lo traslado, lo llevo acá. Si esto no estuviera pintado, me quedaría como en la línea. ¿Sí? Pero ahora que está pintado, me aclara que eso tiene que estar acá. Entonces, ¿quedó dibujada que ninguna S es P? ¿Quedó todo No, esto pintado? no, es inválido. Bien, es inválido. ¿Estamos entonces? ¿Hacemos uno más? Ya pasamos a modus. Dale. Sí. Bien, buenísimo. Eh, Estoy viendo uno que más o menos se vea bien. Acá no. Ahí va. ¿Se lee bien? Sí. Sí. Bien, buenísimo. Lo mismo de siempre. Primero ver qué es la conclusión. De ahí determino qué es S, qué es P y qué es M. Y ahí voy a las premisas y perdón, me fijo qué es S, qué es P, después voy a las premisas, me fijo qué es M, después las ordeno y después dibujo las premisas. Primero si hay alguna universal por esas, si ambas son universales por la que quiero, si ambos son particulares por la que quiero.
Recuerden siempre, ante la duda, pueden dibujar en algún lado distinto la conclusión, a ver cómo es que debería más o menos quedar. Sí, lo importante es que no entreguen la conclusión dibujada en el diagrama de 3. Yo ya terminé, ¿eh? Buenísimo. ¿El resto cómo viene? Terminé también. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿dónde está la conclusión? Se sigue que Bien. Entonces, ¿qué es S y qué es P? S sería argentino, P sería futbolista Bien, y M sería deportista. Yo perfecto. igual, Jean, de entrada me di cuenta que tiene que ser inválido por esto de lo particular, tipo algún. Bien, C. Va Ah, a quedar dibujado como el anterior que hicimos. perfecto. Pero bueno, ¿cuál es la premisa que tiene la P entonces? La que tiene a los futbolistas y a los deportistas. Entonces, vamos a algunos deportistas son futbolistas, quiere decir, algún M es P. Luego dice, algunos argentinos son deportistas, algún S es M. Por lo tanto, algún S es P. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hola, tengo una Hola. duda. Sí. ¿Yo cómo sé qué figura es? Si es figura uno, figura 2, figura 3. Por la disposición que tienen estas letritas acá. Como es MPSM, estamos en la primera figura. O sea, perdón, sería por cómo queda acomodado una vez que de algún modo identificás cada oración, cómo te queda acomodado, es el tipo de figura. Sí, es exacto. En relación a la M, la P, la S y la M. ¿Sí? La conclusión siempre es SP. Y me da igual el cuantificador, ¿sí? La figura es como lo que viene de acá a la derecha. Es MPSM. En ese caso es la primera. Si fuera PMSM es la segunda. Si es MPMS es la tercera. Si es PMMS es la cuarta. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera que escribir acá, sería el silogismo I, porque es algún, uno, porque es la primera figura. Igual todo lo que sea I va a quedar dibujado igual, ¿sí? Independientemente de la figura, pero está bueno indicarlo. Entonces, acá da igual por dónde empecemos, así que yo digo, empecemos por la S y la M. ¿Cómo sería algún SSM? Perdón, ¿qué, Jean? ¿Me repetís? Sí, ¿cómo dibujaría algún SSM? Acá, que es cuando son dos. O sea, cuando son dos, lo tendrías que marcar en el medio. Bien.
tengo que marcar ahí una X. Claro. Y Cuando lo mismo llevo al de con la acá, P. otra vez, no sé en relación a P, que es el nuevo círculo que se me agrega, si queda dentro o si queda fuera, entonces Lo en el marcas en medio. el medio. ¿Sí? Después digo, bueno, algún M es P. En el de 2 tengo que hacer lo mismo. En el medio, una crucecita. Cuando lo llevo al de 3, me aparece un tercer círculo, la S, que yo de S no tengo ni idea si estoy adentro o afuera. Entonces, en Entonces el lo medio. mismo. Bien. Y la pregunta es, ¿queda claramente una X acá en el medio? Y la respuesta No. es no. No. Muy bien. Porque estas podrían estar como más afuera que adentro. Entonces, como no queda clarísimo, la respuesta es no. Perfecto. Entonces, lo que queda por decir es que es inválido. ¿Sí? Esto me olvidé de estar haciéndolo, mala mía. Tienen que siempre escribir, o sea, además de hacer el gráfico, decir si es válido o inválido. ¿Sí? Porque si no, el docente no sabe si ustedes entendieron que quedó o no quedó la conclusión. Bueno, ¿cómo estamos entonces con los silogismos? No, re bien. Bien, Vale. bien. Buenísimo. Esto es todo, ¿eh? Ya no hay. ¿Están en la guía? No, estos en particular, o sea, hay ejercicios sobre esto en la guía, no estos en particular, que los saqué de finales, pero ninguno va a ser más difícil que esto. O sea, siempre lo que hay es eso, son 3 proposiciones, 2 son premisas, una conclusión, y el truco está siempre la misma. Voy primero a la conclusión, me fijo que es S, que es P, voy a las premisas, ahí me fijo entonces que es M, las ordeno tal que primero me quede la premisa con la P, después la premisa con la M, o la S, después la conclusión, y después hago el diagramita. Más complicado más, o distinto puede ser la lógica proposicional, pero acá silogismos es siempre lo mismo, bastante más repetitivo. Pasamos entonces a los modus, ¿les parece? Dale. Sí. Buenísimo. Gianni, si yo Sí, hice esto, pero tipo, hice bien el diagrama, ponele, pero puse que era válido en vez de inválido, te sacan todo el punto completo, ¿no? no sé, eso queda a criterio del docente, la verdad no sé. Ok, Eh, si es buena onda, te diría que no, pero podría ponerse en mala onda y decir, ok, no entendiste entonces qué es lo que estás haciendo, o para qué claro, no, estás haciendo porque esto. yo fui y le pregunté, tipo, si estaba bien diagramado, y me dijo, eso lo tenés que saber vos, pero por lo que veo, sí, está bien. Y le dije, ah, bueno, bueno, y fui, bueno, puse que era válido porque para mí estaba la conclusión, pero después me di cuenta que no, una vez que ella se lo había entregado, entonces dije, bueno, ya sé que ese punto lo hice mal, pero bueno, mi pregunta era si te baja todo el punto o no. No, la verdad no lo sé, depende del docente eso. Quiero creer que no. Bueno, recemos. Bueno, los modus y los errores son también silogismos, en tanto tienen 2 premisas, una conclusión, pero acá lo importante es que son como silogismos hipotéticos que se llaman, porque tienen un condicional. ¿Sí? Tiene, si pasa esto, entonces pasará esto otro. Entonces, lo primero es manejar muy bien este condicional. ¿Sí? Recuerden que el condicional tiene un montón de maneras distintas eh, a, a hacerse referencia, por así decirlo. Ahora voy a buscar la listita. Esto ahora lo reenvío también al grupo. Sí, y acá también lo escribo. Sí, entonces lo primero es tener en cuenta esto. Sí, que este condicional, antecedente, flechita consecuente, puede aparecer de todas estas maneras distintas. ¿Sí? Eso es lo primero, porque si escribimos mal el condicional, el ejercicio va a estar mal. ¿Sí? Porque todo depende de ese condicional. Después el resto es seguir una regla sencilla.
Lo que más les están evaluando es si escriben bien este condicional. ¿Sí? Lo que está entre paréntesis puede no aparecer. ¿Estamos con eso? O sea, ¿esto nos lo tenemos que saber de memoria para el final o qué? Sí, más o menos. Con la Esto lo práctica toman va solo en saliendo. el final. ¿Cómo Vivi? Perdón. Esto lo toman solo en el final. Algunas personas se lo tomaron ahora en el parcial. Ah, Sí, sí. perfecto. Se evalúan de maneras un poco distintas, pero el ejercicio es básicamente el mismo, en el que primero te dan un condicional y después lo que te van a decir es, bueno, sumada si te sumo esta información, ¿se puede llegar a una conclusión, por ejemplo? Y eso lo que significa es, si te doy esta segunda premisa, ¿podés hacer un modus tal que llegas a una conclusión? O con esta premisa, si llegas a una conclusión, estás cometiendo un error. Eso es lo que te están evaluando. En el final te lo evalúan de otra forma, te dan una tabla en el que al principio te dan condicional o dos condicionales y después lo que te dan es una segunda premisa y una conclusión y te tenés que fijar si es un modus o si es un error. Sí, pero es exactamente lo mismo, solo con un formato un poco diferente. Esto, por eso, medio de memoria, hay por eso truquitos, el sí siempre hace referencia al antecedente, el solo sí hace referencia al consecuente, lo suficiente hace referencia al antecedente, lo necesario al consecuente, que algo baste es suficiente, entonces es antecedente, que algo se requiera es necesario, entonces es consecuente. Pero sí, un poco medio de memoria, no hay... Esto es práctica y memoria. ¿Estamos entonces con esto? Que un mismo condicional se puede decir de 1000 maneras distintas, hay que aprendérselo, es un poco lo que hay. Una vez que tenemos esto, pasemos entonces al ejercicio propiamente dicho. Lo que siempre vamos a tener entonces va a ser algo de este estilo. Que vamos a tener el antecedente entonces consecuente y después la segunda premisa puede ser siempre el antecedente exactamente igual o el antecedente con el signo opuesto o el consecuente exactamente igual o el consecuente con el signo opuesto. ¿Sí? Son las 4 posibilidades. Tenemos algo, flechita, otra cosa, y después abajo nos puede aparecer lo de la izquierda o lo de la derecha, así tal cual, o con el signo opuesto. ¿Qué es el signo opuesto? Bueno, si está afirmado, que aparezca una negación, pero si adentro de la flechita está negado, bueno, que después aparezca sin la negación. ¿Sí? Por eso pongo como el signo opuesto. Si está positivo, que aparezca como negativo. Si está negativo, que aparezca como positivo. Eso es el signo opuesto. Con eso me expliqué. Sí. Sí, sí. Bien, buenísimo. Entonces, si tenemos el condicional y lo que me aparece es el antecedente, así tal cual, con el mismo signo, la conclusión va a tener que ser el consecuente con el mismo signo. Y eso es el modus ponens o modus ponendo ponens, que significa el modo que de lo afirmado afirma. ¿Sí? Se llama así porque es un modo válido. Los modus son los válidos, los errores son inválidos. Los modus llegan a conclusiones de manera necesaria, los errores no. Pueden llegar a conclusión, pero de manera, lo que se dice, contingente o posible, probable, no con necesidad, que es la idea de la deducción. Entonces, si aparece el antecedente con el mismo signo, el consecuente con el mismo signo es una conclusión válida, tenemos el modus ponens. Si me aparece antecedente, entonces consecuente. Y después, en segunda premisa, tengo el consecuente con el signo opuesto, la conclusión va a tener que ser el antecedente con el signo opuesto. Eso es válido y es el modus tollendo tollens, modus tollens, que significa del modo que de la negación niega. Sí, Eva.
¿Esto toman en el parcial? Sí, a veces sí, depende del docente, que si llegaron a verlo o no. Hay gente que tuvo muy pocas clases y tal vez no lo llegan a ver. Eh, Estoy seguro de que hay gente que hace 1 o 2 días les tomaron esto. Sí, sí. Lo que les dan es el condicional y les dicen, bueno, si te agrego esta segunda premisa, ¿podés llegar a alguna conclusión? Y la respuesta es, y mira, si tengo el antecedente con el mismo signo o el consecuente con el signo opuesto, sí, puedo llegar respectivamente al consecuente con el mismo signo o al antecedente con el signo opuesto, porque es un modus. Esa es la respuesta. Si te agregan esta otra información, que es el consecuente con el mismo signo o el antecedente con el signo opuesto, y llegás entonces al antecedente con el mismo signo o al consecuente con el signo opuesto, estás cometiendo una falacia, estás cayendo en un error. Puede ser el de conversión, si es con el consecuente, el de inversión, si es con el antecedente. ¿Sí? Los errores surgen de como mezclar los dos modus. Eso es lo que pasa. En el de inversión tiene un poco como la forma del modus ponens porque aparece el antecedente y después el consecuente, pero tiene un poco la forma del modus tollens porque tiene como el signo opuesto. El error de conversión tiene un poco la forma del modus tollens porque aparece primero el consecuente y después en la conclusión el antecedente, pero tiene un poco la forma del modus ponens porque está siempre con el mismo signo. ¿Sí? Entonces, de mezclar los dos modus de manera incorrecta es que salen los dos errores. ¿Con eso entonces estamos? Sí, sí. Bien. Esto ya lo pasé al grupo, si quieren ahora lo reenvío. Pero la idea siempre es por eso, es esta. No hay mucho más. Lo importante es, me parece, el paso anterior, que es escribir bien el condicional, porque si lo escribís al revés, todo el ejercicio te cambia. ¿Sí? Lo que yo voy a mandar ahora son como ejercicios de final. El del parcial es un poquito más sencillo, pero por eso digo, la estructura es más o menos la misma. Y si quieren ya nos ponemos por eso a ejercitar. A veces lo que va a pasar es que aparece no solo un condicional, sino dos. ¿Sí? En ese caso, lo que hay que fijarse es si la segunda premisa y, y la conclusión a qué condicional corresponden. ¿Sí? Van a ser el antecedente y el consecuente de un solo condicional, no de los dos al mismo tiempo. ¿Me expliqué eso? Sí. Bien, buenísimo. Vayamos entonces con algún ejercicio. Bueno, ven, así es, por ejemplo, el de un final. Te da la primera premisa, que puede ser, por eso acá hay dos condicionales, ¿sí? Acá hay un punto, te lo está dividiendo. Te agrega la segunda premisa y la conclusión, y lo que te pregunta ¿es un modus ponens, un modus tollens, un error de conversión o un error de inversión? Y después, si es un modus, decime que es válido, si es un error, decime que es inválido. ¿Sí? ¿Quieren que haga yo primero uno para que más o menos vean cómo se hace? ¿O ya se Sí, animan? dale. Ah, ahí va, dale, dale. Sí, sí, Porque a porfa. mí nos dieron, bueno, esto en el final y lo que me había pasado era que, o sea, no entendía cómo acomodar la primera premisa. Yo pensé que eran dos diferentes. Y como que, no sé, o sea, con mi compañera nos pasó lo mismo que elegimos una, ponele. Ok. Y bueno, y después, Sí, lo que va a como pasar es que que habrá para quedado cada todo mal. columna hay que elegir uno. Ah, ok. O sea, ese es el truco, pero ver cuál hay que elegir. O Ah, sea, ok, no ok. es la libre elección en ese sentido. Bien, vamos a hacerlo. Lo primero que hay que hacer es, como en lógica proposicional, un diccionario en el que haya una P, una Q, y en este caso no va a ser necesario también una R. Entonces, vamos a como ir traduciéndolo como en lógica proposicional. P sería tendrá éxito. Q
Q sería pide ayuda. Y R sería recibe ayuda. ¿Sí? Son las proposiciones más chiquitas a lo que le podemos dar valor de verdad. Y entonces lo que tenemos es, no tendrá éxito si no pide ayuda. Si vamos a lo que yo les mandé, el sí me indica antecedente, entonces es dibujar una flecha, ponete a su izquierda. Entonces me dice sí, no, pide ayuda, que era mi Q. Entonces, si no Q, entonces no tendrá éxito. No P. Bien, no P. Ahí vamos. Esa es una. ¿Sí? Después hay otra. Dice, solo si recibe ayuda tendrá éxito. Solo si significa flechita, escribí a la derecha. Entonces, solo si R recibe ayuda, tendrá éxito. Tendrá éxito P. ¿Estamos? Esos son mis dos condicionales. Entonces, en cada una de estas me van a aparecer dos letritas. Seguramente la P porque aparecen los dos, pero además me va a aparecer o la Q o la R. Si me aparece la Q, me olvido de este condicional y solamente juego con este. Si me aparece la R, me olvido de este condicional y solamente juego con este otro. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, si ahora me dicen, hey, recibe ayuda, ¿eso qué era? R. Bien. Y la conclusión es, tendrá éxito. ¿Eso qué es? P. Bien, P. Entonces, ¿cuál condicional tengo que usar? Solo sí. Bien, el que dice P, entonces R. ¿Sí? Entonces tengo esto de acá. P, entonces R. R, por lo tanto, P. Y ahora es cuando voy a esa otra tabla de los modus. Al final no la mandé. Paren, ahí se las mando al WhatsApp para que la tengan a Eso mano. sería modus ponens No, no sería un modus por el ponens. error. Es un error. Claro. Yo me los aprendí al revés entonces. Ahí mandé. Bien, un error de conversión es este. ¿Sí? Porque me aparece en la segunda premisa el consecuente con el mismo signo y en la conclusión el antecedente con el mismo signo. Entonces lo que falta decir es, esto es un S inválido. ¿Sí? Y ahí terminó esta columna. Vamos a la segunda. No tiene éxito. ¿Eso qué es? No P. Y después dice, no recibió ayuda. No Q. No R. No, ahí va, no Ah, R. no R. ¿Sí? Entonces, ¿qué condicional voy a usar? ¿El que tiene no Q, entonces no P? ¿O el que dice P, entonces R? No Q, entonces no P. Pero tiene la R. Guarda. Ah, claro, yo sigo con la Q. Por eso, por eso. Siempre hay que usar aquel en el que aparezcan las mismas letritas. Entonces, en este caso sería P, entonces R. No P, por lo tanto, no R. Lo que tengo acá es un condicional y después me aparece el antecedente con el signo opuesto y concluyo el antecedente con el signo opuesto. ¿Eso qué es? Siguiendo la tablita que mandé. Un error de inversión. Bien, un error de inversión, tal cual. Y por lo tanto es inválido. ¿Sí? Así con todo. Después dice, tiene éxito. ¿Eso qué es? P. Bien. Pidió ayuda. Q.
Bien, entonces, ¿qué condicional tengo que usar? Sí. Bien, el que dice no Q, entonces no P. No Q, claro, Claro, eso. sí. No, Q. Bien, entonces tengo no Q, entonces no P. P es el consecuente de este condicional y tiene el signo opuesto. Q es el antecedente de este condicional, pero con el signo opuesto. Entonces acá estoy frente a qué? Most ponens. No, Most most ponens. tollens. Most tollens. Most tollens. Bien. Por lo tanto es válido. Y después dice, no pidió ayuda. ¿Eso qué es? No, Q. Bien, no Q. No pidió ayuda. Por lo tanto, no tendrá éxito. No, no, P. No P. Bien. ¿Qué condicional tengo que usar entonces? ¿El que tiene la P y la R o el que tiene la Q y la P? La Q y la P. Bien, la Q y la P. Entonces, acá lo que me aparece es el antecedente con el mismo signo, conclusión, el consecuente con el mismo signo. ¿Qué es? Most ponens. Bien. Por lo tanto es válido. Ya está. Ahí terminó el ejercicio. ¿Sí? Ah, perdón, no había leído esto, Manuel. Sí, el error de conversión es por lo general la gente confunde con el modus ponens. ¿Estamos entonces? ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Sí. Bien. La clave está en hacer bien el diccionario, hacen bien el condicional, eso es fundamental. Si hacen mal el condicional, el ejercicio va a estar necesariamente mal, al menos de que se vuelvan a equivocar, de manera tal que justo se solucione. Y después es eso, es fijarse qué condicional usar en relación a las letritas que se utilizan. Y después lo que hacemos es, bueno, si aparece con el mismo signo o no, y ya está. Y después es mirar la tabla a ver si es uno u otro. Jean, yo no Sí. entendí lo de, en relación a la foto que mandaste al grupo, lo de con signo opuesto. Acá, por ejemplo, esta P en relación a la no P tiene como el signo opuesto, porque acá tiene como una negación, un negativo, y acá tiene como un positivo, que no se escribe. ¿Sí? Lo importante es que no es que acá sí o sí va a tener que aparecer una negación, porque a veces creen eso, que el modus tollens sí o sí tiene una negación. No, no es que tiene una negación, es que es lo contrario a. Entonces, lo contrario a este consecuente que es no P es la P solita. Y lo contrario al antecedente no Q es la Q solita. ¿Sí? Ok, gracias. A eso va. Porque la idea es que esta P es lo mismo que decir la negación de P. ¿Sí? No, no P. Pero eso tal vez es más complicado de pensar. Más fácil pensar que tiene como el signo opuesto. Uno está negado, el otro no. Bueno, ¿estamos con ese? Sí. Bien. Entonces, ahora pasó otro. Escríbanlo y nos desconectamos y conectamos al otro, ¿sí? Ahora en un cachito. ¿Esto ya lo copiaron? ¿Puedo borrar? Sí, borra. Buenísimo. Estoy fijándome uno que no lo hayan escrito porque ya veo que después se confunden. A ver. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora, dale, no pero pasa nada. quería saber si me podrías explicar
lo de deductivo y no deductivo de los argumentos. Ok, sí. Eh, Ahí ya puse esto y ahora mientras explico, mientras escriben y eso. Em, la idea de un argumento deductivo es aquel que tiene una forma, una estructura, ¿sí? Tal que parece que de las premisas vos vas a tener que inferir sí o sí la conclusión. ¿Sí? Que si me aceptás las premisas, me vas a tener que aceptar la conclusión. Parece que, ¿sí? Si después, de hecho, ocurre, el argumento es válido. Si después el argumento se da que no, que parecía, pero al final no, es inválido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que un argumento es deductivo? Y porque se van repitiendo las palabras, como por ejemplo en los silogismos, o acá. Acá todo el tiempo las palabras se repiten. ¿Por qué? Ok. Porque la idea es que no necesitas información de afuera. Con la información que hay en el argumento, vos vas a poder llegar a la conclusión. ¿Sí? Un argumento no deductivo, lo que va a querer hacer es que de sus premisas, la conclusión se siga con mayor o menor probabilidad. ¿Sí? Sea más plausible, menos plausible. Que sea más aceptable, menos aceptable. Pero no con total seguridad, no tiene esa pretensión. Nosotros en la vida cotidiana usamos todo el tiempo argumentos no deductivos. Los deductivos los usamos casi nada. ¿Sí? Los usamos un poco en matemática, un poco acá en lógica, en algún tipo cuando hablamos de las definiciones de algunas cosas, no sé, como que ese tipo de cuestiones, pero si no, argumentamos siempre de manera no deductiva. ¿Sí? Decimos, bueno, como está lloviendo, voy a llevar el paraguas. ¿No? Entonces, premisa, está lloviendo, conclusión, voy a llevar el paraguas. ¿Por qué? O sea, si yo te pregunto por qué eso es así, y bueno, porque por lo general cuando llueve prefiero llevar el paraguas. Bueno, preferir, ese tipo de información la tengo que agregar. Puedo después decirte, bueno, pero si vas a ir a un lugar en el que solamente hay techo, entonces ahí ya la conclusión no se sigue con tanta fuerza. Cuando yo puedo agregar ese tipo de información, ya no es un argumento deductivo. ¿Sí? Es un argumento no deductivo. ¿Me podrías, tipo, mostrar mejor? Mira, estos de acá, por ejemplo, todos estos de acá de modus ponens, modus tollens, error de conversión, error de inversión, son argumentos deductivos. ¿Sí? Se repiten las palabras, te estoy diciendo, si pasa esto otro, como pasa esto, pasará esto otro. ¿Sí? No hay información afuera, no hace falta buscar nada más. Está toda acá la información que necesitas. Un argumento, por eso, no deductivo, puede ser cualquiera del estilo, no sé, eh, como salgo con mis amigos el sábado de la noche, el domingo al mediodía no voy a comer asado con mi familia. Que vos ahí por eso tenés todo como el derecho a preguntar qué tiene que ver una cosa con la otra. Entonces ahí como que tengo que ir agregando más información. Esa información que yo agregue, vos después podés decir, bueno, pero eso no es tan así. Ese tipo de cosas, de eso no es tan así, es la indicación de que estamos ante un argumento no deductivo. ¿Sí? Cuando la relación entre premisa y conclusión no es tan fuerte. Cuando te pido, hey, pero dame más información, es argumento no deductivo. Ok. Bueno, ¿escribieron esto? Sí, Bien, buenísimo. Entonces, corto ahora la llamada, nos conectamos de nuevo a las 2 de la tarde, ¿sí? dale. Buenísimo.